Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Opinión Federal 2018. La realidad que enfrentamos los argentinos día a día no solo nos vacían los bolsillos, nos quitan los sueños, sino que nos enferman. Se ha conocido una reciente estadística de un aumento superlativo de las enfermedades cardíacas producto de esta situación de estrés y de crisis que atravesamos todos los días. Es por ello que me he permitido y la producción nos ha sugerido invitarlo a un prestigioso médico cardiólogo, secretario de la Sociedad Argentina de Cardiología, a quien voy a presentar oportunamente, para que de alguna manera nos ratifique esta estadística y nos dé su punto de vista respecto sobre el particular. Pero como este programa es un programa eminentemente político, vamos a estar opinando de política. Alguien ha dicho en estos días, un colega, que el peronismo tiene la tarea patriótica de que en el 2019 sacar las papas del fuego, dijo concretamente el escritor Jorge Asís. Y yo me pregunto, ¿el peronismo en este estado de cosas? Estarán conmigo dirigentes del PJ con quienes estaremos conversando de si la oposición tendrá ese gesto de grandeza que permita de alguna manera recomponer esta situación de crisis. Y cuando hablo de la crisis, hablo de ese vaciamiento que se ha producido como una matriz sistemática, por ejemplo, de dejarnos sin industrias. Es por eso que también hoy va a estar con nosotros un notable escritor que nos va a hablar de cómo se desguazó la industria del motovehículo en este país para convertirla en empresas meramente armadoras. Pero también a los comunicadores nos cabe la responsabilidad de no sacarle el cuerpo a esta crisis. Y es por ello que estarán acompañándonos tres colegas prestigiosos. Carlos Mariscal es un querido y prestigioso colega parlamentario, periodista parlamentario. Juan Carlos, bueno, un amigo y un columnista y compañero en este emprendimiento. Y Carlos Iglesias, que es un hombre que conoce mucho y vive muy de adentro el clima de los gremios. Después de una pequeña pausa, voy a estar presentándolos como corresponde a cada uno de mis invitados y vamos a dar comienzo a la edición del día de hoy. Vamos entonces a una pequeña pausa. Gómez y Gómez, estudio de abogados. Respuestas jurídicas integrales, derecho civil, comercial y laboral, asesoramiento a individuos, empresas e instituciones públicas, especialización en sistemas de cobro con los más altos estándares de calidad técnico, jurídico, profesional, defensa del consumidor, accidentes de tránsito y de trabajo. Gómez y Gómez, estudio de abogados, Avenida Córdoba, número 966, tercero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, número 722, primer piso, Corrientes, provincia de Corrientes. Somos personas, somos tecnologías, somos experiencias. Creemos en las cosas bien hechas y en dar siempre un plus a cada trabajo. Creemos en tus objetivos y en cuidar tus costos al máximo. Bienvenidos a Tango Contenidos, marketing y contenidos audiovisuales, prensa, imagen, campañas publicitarias, inserción mediática de candidatos y partidos políticos, nacional y regional. Tango Contenidos, una empresa de Tango Compañía General de Contenidos, brindando servicios de alta calidad profesional en todo el país. Contáctenos en tangocontenidos@gmail.com. Reserva tu lugar. Queremos que seas parte del mundo Cuenca. Sumate a nuestras carreras en Corrientes, prácticas profesionales, becas en el exterior, portugués e inglés en todas las carreras. Además, podés hacer deportes en la universidad y tener descuentos con empresas y hoteles. Búscanos en Facebook como Cuenca del Plata. Mandanos WhatsApp al 3794-531737 o acércate a la Valle 50. Universidad de la Cuenca del Plata. Estudiar cambia tu vida.
Bien, voy a presentar entonces a mis invitados. Está a mi derecha el escritor Antonio Novielli. Él es autor de esta obra, de este libro, que habla justamente de cómo se ha vaciado la industria nacional como una matriz de desguazar la vida productiva del país. También está el doctor Claudio Higa, que es el cardiólogo a quien me refería hoy cuando hacía mi introducción. Él nos estará contando cuál es la respuesta en torno a esta situación de crisis, si efectivamente no se enferma la crisis, doctor. Muchas gracias por venir. Por el contrario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos Rodríguez, como siempre, el amigo y compañero. Después el doctor Mariano Gijena Gendra. Gendra Gijena. O Gendra Gijena. Le cambié el orden de... No hay él es problema. un destacado abogado, especialista en Derecho Naval o Derecho Marítimo. Así es. Notable dirigente del PJ de la capital. Con vos vamos a estar hablando de ese gesto de generosidad que se le está reclamando a la oposición para que haya una opción en 2019. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Carlos Mariscal, muchas gracias por venir, colega. Nos vas a contar un poquito, vos que conocés desde dentro, qué está haciendo el Parlamento o si se lo están llevando puesto. Con todo gusto. Y Carlos Iglesias, como siempre, nos vas a contar siempre firme y nos vas a contar qué pasa con el movimiento obrero. ¿Es complaciente? No sé si es complaciente. El tema pasa porque existen muchos problemas. En donde vos veas hay un conflicto, un problema, que no es propio de los trabajadores. Los trabajadores son los que sufren esos conflictos. Por ejemplo, la FEMPINRA, Federación Marítima y Portuaria, están con un conflicto terrible, porque la empresa, la Terminal Río de la Plata, presentó un procedimiento preventivo de crisis que, en caso de ser aprobado, devengaría en 160 despidos. Pero fíjate vos una cosa, Oscar, el tema es que todavía no salió la orden o el comunicado del Ministerio de Trabajo, pero ya a los trabajadores les llegaron los telegramas a sus domicilios. O sea, ¿cómo es el tema? O sea, están prejuzgando la aprobación, digamos. Absolutamente. Y el Ministerio de Trabajo no dice absolutamente nada. O sea que el tema, ¿quién lo sufre? Los laburantes, como siempre. Y esa cuestión de los marítimos, vos lo conocés mucho, Mariano. Contanos un poquito qué se está haciendo desde la frustrada ley de reactivación de la marina mercante y la industria naval, la nueva ley de pesca. Que vos conocés. Bueno, lo que recién decía Carlos no es otra cosa más que un incidente más dentro de esta falta total de políticas públicas en materia de logística, transporte y especialmente lo que es el desarrollo de la marina mercante y la industria naval en nuestro país, ¿no? Madre de industria, porque si hay algo que es madre de industria es justamente la industria naval, con un alto contenido de capacitación y de conocimiento, especialmente de tecnología en nuestro país. Simplemente, lamentablemente, el gobierno no está interesado en desarrollar políticas públicas para nuestras industrias y en particular para lo que es el transporte marítimo y fluvial. Prefiere, a través de distintas normativas, a través de su política de Estado, desarrollar, mejor dicho, que esto se desarrolle a través de empresas extranjeras. Entonces tenemos una nueva licitación al puerto de Buenos Aires, que es el puerto federal, en donde de tres... hoy en día empresas concesionadas que son terminales portuarias, va a terminar una sola. Eso implica necesariamente despido de trabajadores. Estamos hablando de achicamiento, no hay que ser un genio para demostrar de que estamos hablando de achicamiento de esto. Y además que no da soluciones en cuanto a cómo repotenciar el puerto, cómo repotenciar hoy en día nuestra hidrovía. Lamentablemente el gobierno no es que no tiene una política en tema de transporte, tiene una antipolítica en materia de transporte, es decir, una política contraria a los intereses de nuestro país y a los intereses sectoriales, tanto empresariales argentinos como el sector trabajador. Entonces,
El año pasado, con muchísimo esfuerzo y gracias al consenso y el trabajo de todos los sectores, el sector gremial, la FEPIMRA que recién nombraba acá el compañero, el sector empresarial, todos los sectores en la Cámara de Diputados, el peronismo en sus distintas vertientes, inclusive gran parte de Cambiemos, apoyamos y sacamos una ley, dos leyes, la ley de Marina Mercante y la de Industria Naval. Leyes que buscaban impulsar y desarrollar estos sectores económicos y sociales. ¿Y en qué terminó? Una de ellas fue vetada por el Ejecutivo en dos de sus artículos más importantes, que daban justamente la creación de un fondo de fomento para el desarrollo de la industria naval, que recordemos que eran dos artículos introducidos por el Poder Ejecutivo durante las negociaciones. No es dos artículos que la oposición quiso imponer de prepo en el uso de sus mayorías, sino que fueron introducidos por el Poder Ejecutivo. Y el mismo Poder Ejecutivo exactamente claro. Después lo veta. Y ahora, las leyes estas fueron sancionadas a fines de noviembre, recién en esta semana salió la reglamentación de la ley de Marina Mercante, en donde, oh qué casualidad, fíjate vos, que los artículos que no son reglamentados son aquellos artículos en los cuales se generan beneficios impositivos, tributarios y fiscales a la actividad para el desarrollo justamente de nueva flota. ¿Y cuál era el objetivo? Que hoy en día armadores argentinos que por cuestiones de costos tienen su flota bajo la bandera paraguaya, que es hoy en día nuestro gran competidor, nuestro país hermano, que hay que recordar, la bandera paraguaya, que ha hecho muy bien las cosas, luego de políticas públicas de mediano y largo plazo, hoy en día es la tercera flota fluvial del mundo, la tercera paraguaya, y la cuarta flota fluvial del mundo es la boliviana. Así que ese famoso chiste de que nos reíamos cuando vemos que Bolivia no tiene almirante, bueno, ese chiste ya no va mal, les aclaro. Y nosotros estamos en los últimos lugares en ese sentido, a pesar de tener nada más y nada menos de tener la hidrovía. Entonces, hoy en día nuestra gran competencia son nuestros países hermanos. Nosotros tenemos que salir a competir bajando costos en ese sentido. Uno de los elementos que contenía esta ley era la de impulsar y generar beneficios impositivos, tanto en materia fiscal, tributaria, previsional, que bajaran esos costos y nos hicieran más competitivos y permitiera que los armadores hoy en día que están bajo bandera paraguaya volvieran al país, volvieran a matricularse buques bajo bandera argentina, se construyeran nuevos buques en astilleros nacionales argentinos y por lo tanto eso generará nuevos puestos de trabajo. Esos artículos no fueron reglamentados. Y ahora como al no estar reglamentado, esa ley resulta inaplicable. Por supuesto. ¿Y cómo se sigue con esto? Porque esta norma, recuerdo, que se ha trabajado, y yo lo vine siguiendo de cerca, iba a dar cimiento al Plan Belgrano, que se promocionó tanto desde la campaña de Cambiemos, y que iba a beneficiar el transporte fundamentalmente en el NEA y NOA del país, que ahora con esto se torna ilusorio. Lógicamente, lo que se buscaba con esta ley era que los grandes centros productivos agropecuarios que tenemos en el NOA y NEA argentino tuvieran, a través justamente de una planificación logística integral de los distintos medios de transporte, tuvieran la posibilidad de sacar esa mercadería a través de nuestra hidrovía, utilizando armadores y flota argentina. Hoy en día eso no ocurre, lamentablemente, ni va a ocurrir. Vos date cuenta que el 94% de la carga que se mueve en nuestro país se mueve por camión. Solamente un 3% se mueve por ferrocarril y apenas un 4% por la hidrovía a través de las barcazas, siendo el ferrocarril y las barcazas comprobado desde hace años a nivel internacional, los dos medios de transporte muchísimo más baratos en relación costo con kilómetro de distancia, ¿no? Entonces, sin embargo, se exhibe ahora también a través de este famoso mega DNU que se acuerdan, sacó el gobierno en enero y después fue ratificado por 3 leyes que sacó hace poco el Congreso. Se dio posibilidad, se habilitó en varios corredores viales de nuestro país la aparición de los bitrenes. Es decir, otra vez volvemos a
apostar en aquel medio de transporte que es el más caro, es el medioambientalmente más problemático, desde el punto de vista vial sigue siendo más problemático, porque date cuenta, ¿quién no ha recorrido las rutas argentinas y ha tenido a veces que tratar de sobrepasar 2, 3 camiones que van uno atrás del otro? Es casi imposible, es un intento de suicidio en muchos casos. Claro, eso atenta contra la seguridad vial también de manera... Por supuesto, y en las condiciones de las rutas argentinas, ¿no? Porque si fueran todas autopistas altamente tecnificadas, bueno, podemos discutirlo, pero estamos hablando en rutas muy deficientes, y por supuesto el famoso tema de si por un lado estamos hablando de que tratamos de ser medioambientalmente correctos y por el otro lado seguimos impulsando desarrollos y tecnologías totalmente contrarias al medio ambiente. Bueno, es decir, lamentablemente Dietrich es un gran ministro de ciclovías, extraordinario ministro de ciclovías. Ahora de lo otro, mejor busquemos un buen ministro de transporte. Esa es la verdad. Y esto implica también para el presidente quien lo ha designado. Es decir, el presidente lamentablemente ha decidido y ha tomado esta semana, o la semana pasada, no recuerdo, hace muy pocos días en Mar del Plata, se reunió con los familiares de los buques pesqueros Rigel, el Repunte, y creo que también con algunos familiares del Ara San Juan. ¿Sabe lo que...? Y muchos de estos familiares le dijeron justamente en función de que tratar de generar políticas que permitan el recambio de la flota pesquera, que tiene más de 50 años en promedio de antigüedad, y que este recambio se hiciera en astilleros nacionales, en astilleros privados y públicos argentinos, le hicieron un reclamo de por qué se había comprado las famosas... estas patrullas, buques patrulleras a Francia. Sí. ¿Y sabe lo que contestó el señor presidente de la Nación? Presidente de todos los argentinos, que tiene que defender los intereses de todos los sectores económicos y gremiales del país, que al astillero de Río Santiago había que dinamitarlo. Es vergonzoso. Dijo estas palabras, dinamitarlo. Es vergonzoso realmente esa expresión. Pero eso avala lo que hoy decía al comienzo, ¿no? Hay una matriz para desguazar la industria nacional, que es justamente lo que vos esbozás en tu tan pormenorizadamente y tan claro en tu libro. Contanos o contales a nuestros televidentes de qué se trata esta obra. Bueno, precisamente de eso, cómo se ha retirado y cómo se ha destruido la matriz productiva. Yo lo escuchaba a Mariano y la vigencia que tiene es preocupante y nos lleva a una realidad cada día más preocupante. Y la fuente de empleo que se van perdiendo y que no se han recuperado y que no se van a poder recuperar nunca más. Un poco él habla de lo que fue la industria naviera. En este libro trato muchos sectores, parte de la naviera, pero precisamente lo que fue la industria del motovehículo nacional. O calculá que en el país hubo 80 fábricas de motos. 80 fábricas de motos. Vos tenías una fábrica de motor que era Televelsalch, que lo termina desarrollando el Brigadier San Martín con la copia de un modelo alemán. De ahí sale el desprendimiento, se hace Televel, después termina siendo Sach. Primero estuvo acá en Carlos Calvo, después se va al Pato, donde después se instala Peugeot. Entonces vos ya tenías un motor de industria nacional. El resto de las industrias se iban complementando al crecimiento. Vos tenías un taller en el cual tenías una tornería y le tenías un tiempo vacío, un tiempo ocio de 2 horas y le decías, bueno, vamos a empezar a desarrollar una moto de marca tal. Y así salías tu moto. ¿Quién era tu primer cliente? Tu mismo empleado. De ahí que cuando vos ves los noticieros ves que salían ríos de gente de las industrias en moto y salían y salían y salían y salían. Todo eso, con este tema pendular de la economía y al retirarse el Estado de la matriz productiva, vos pensás que cuando estaba la Dirección Nacional de Industria del Estado, tenía 50 empresas que pertenecían al Estado Nacional. 50 empresas que pertenecían al Estado Nacional, de los cuales había 180.000 empleados. Vos fíjate, si haces una línea entre la primera empresa y la última, ¿sabés cuál es la semejanza? Que es la misma, el correo. Empieza en 1880 y la última privatización la tiene Macri. Fíjate qué loco. En el medio se barrieron ¿cuántos empleos? Te estoy tocando un ejemplo solo, que fue el correo. Así, vos tenés montones de inversiones que vinieron al país. Yo hoy no me acuerdo a quién le comentaba, General Motors llega al país de la mano de los Mussolini. Vienen al país, de hecho, Vittorio Mussolini está casado 2 veces y las 2 veces con una argentina.
Primero con una quilmeña y segundo con una rosarina. La rosarina, de hecho, todavía está con vida, está esperando cobrar algunos dividendos de la familia. Entonces, en ese hilo conductor de las estructuras de empresas, de cómo se van armando, vos fíjate, él transmitía recién un tema de las barcazas. La primera golosina que consume el porteño es la fruta villantada. Benito Noel se instala ¿dónde? En Patricios. ¿Cómo llegaba la fruta villantada del Alto Paraná? En barcazas. Ahora, o ellos eran muy vivos o nosotros somos muy tontos. Claro. Bien, ahí se fueron destruyendo paulatinamente las distintas vertientes que el Estado proponía para que se desarrolle la sociedad. Todos esos empleos, la zona de la Ribera de Quilmes, que se fue perdiendo, la esposa de Mussolini, el padre fabricaba bicicletas. ¿Por qué? Porque ante las arterias, y todos iban prácticamente, los barrios se formaban en torno a las industrias que estaban en sus periferias. La primer moto de origen nacional es la Ramonot, ¿sí? En Mendoza, 1926, 1943. Lo que antes era una fábrica, hoy es una villa de emergencia. ¿Te tienen que ir hasta allá? No. Yo provengo de Loma de Zamora. La primer ciudad industrial, 1902, Lavallol. Lavallol, una ciudad industrial. Vos dimensionamos un poco, ciudad industrial. Hoy te ponen un parque industrial, de hecho que todos los que se han puesto, la gran mayoría hoy por hoy están muy complicados. El Estado dejó de participar. Un ejemplo concreto, yo lo escuchaba al presidente mencionar que, traigan propuesta. Yo hace 1 año y medio que presenté una propuesta, solicitándole dentro de 10 ítems, un ítem que le pedía, por favor, no compre más el Estado, no se provea más de empresas extranjeras, que como mínimo tenga un cupo de un 60% de producción nacional. Si no, no comprés. Los pliegos licitatorios, el cupo, un ítem tiene que figurar eso. No puede ser que vos le estés dando recursos propios al mercado exterior. ¿Y esta crisis nos enferma, doctor? Toda situación de estrés hace aumentar la adrenalina adentro de nosotros, ni hablar el estrés por factores socioeconómicos. Toda crisis hace aumentar la presión arterial, toda crisis hace aumentar la incidencia de infarto. Lamentablemente en el país no tenemos datos oficiales de la incidencia. ¿Y qué es la incidencia? Es el conteo de los nuevos casos de enfermos, en este caso los nuevos casos de enfermos cardiovasculares. Ante ese vacío de información, desde la Sociedad Argentina de Cardiología sí hacemos registros en forma quincenal, en forma cada 5 años, y sí, se ve que cada vez que hay una crisis, por ejemplo en el 2001, hay un aumento en la muerte súbita, hay un aumento en los consultorios de la consulta y en las guardias por hipertensión arterial, y no es que la sociedad se queda solamente haciendo registros y expectantes en forma pasiva, sino que muy por el contrario, toma medidas activas, y en lineamiento con las organizaciones como ser la Organización Mundial de la Salud, en donde se pautó que para el año 2025 se reduzca la mortalidad prematura en un 25%. ¿Qué es la mortalidad prematura? La muerte del ser humano, hombre o mujer, en edad activa. Es decir, antes de los 65 años en el hombre, antes de los 75 años en la mujer. ¿Cómo? Controlando la presión arterial, controlando el sedentarismo, controlando la obesidad, controlando la diabetes y controlando el colesterol. En ese sentido, y junto con la Fundación Cardiológica Argentina, estamos desarrollando, tanto por vía presencial como por vía online, muchos trabajos destinados a la comunidad. Incluso queremos tratar de incorporar estas metas a nivel empresarial para los trabajadores, para la salud de los trabajadores, pues también tienen bastante impacto directo respecto a esta crisis. Así que, si bien responde a una crisis actual, no tenemos datos oficiales respecto a esto, en todas las crisis del mundo se suele repercutir por el aumento de la adrenalina, el impacto en la presión arterial y el impacto en infarto agudo de miocardio. Esa adrenalina vos la vivís día tras día en el Congreso, Carlos. ¿Cómo se siente un legislador cuando, como contaba Mariano, trabaja un largo tiempo y después se veta una norma que ha costado consenso, trabajo, dedicación,
Uy, hay muchas experiencias al respecto y obviamente, elementalmente la primera sensación humana es la bronca, ¿no? Sí, seguro. Seguramente cuando vos le aplicaste mucho esfuerzo, mucha negociación para acordar inclusive con otros sectores y logrado el resultado, alguien lo veta y da bronca. Pero de cualquier manera, el cuerpo donde nosotros desarrollamos la información diaria es un cuerpo de permanente debate y confrontación. En estos días todavía, el 8 de agosto recién lo van a tratar en el recinto, en senadores están debatiendo el tema del IB, como se conoce a nivel legislativo, que claro, es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Eso te voy a pedir que nos cuentes in extenso. Vamos a ir a una pequeña pausa porque es un tema que me interesa en particular. Vamos entonces a una pausa y enseguida volvemos con la prosecución del programa.